Chicos, buenos días. El día de hoy vamos a seguir hablando respecto del tema de calentamiento global y del impacto que este tiene, ¿no? Como ya sabemos, el calentamiento global es el incremento de la temperatura del planeta como consecuencia de lo que sería el efecto invernadero antrópico. ¿Es verdad? Ustedes saben muy bien que la actividad industrial, sumado a otros, ¿no?, hechos, como por ejemplo el incremento de la agricultura y el uso de insecticidas y agroquímicos, al igual que también el incremento de actividades como la ganadería, entre otras actividades más, están provocando daños bastante graves e inclusive irreversibles a nuestro planeta. ¿No es así? Sabemos muy bien que a consecuencia del calentamiento global se está generando una serie de alteraciones, como por ejemplo la tropicalización climática de nuestro planeta. ¿Qué quiere decir eso? Que la temperatura en la Tierra está aumentando de tal manera que ya no podemos, por ejemplo, decir que en el planeta pues existe una región climática tropical, existen dos regiones climáticas templadas y existen dos regiones climáticas frías o polares, ¿no? Sino que cada vez la temperatura alta se va sintiendo en zonas por encima de los trópicos, ¿no? Por encima de los 30 grados de latitud, tanto norte como también sur. ¿Ya? De eso es que vamos a hablar el día de hoy. Pero vamos a referirnos principalmente a lo que vendría a ser, pues, las consecuencias que genera el cambio climático para el Perú. Nosotros, por ejemplo, debemos recordar que en los últimos 10 años, uno de los problemas que ha venido enfrentando nuestro país es que los desastres naturales, como por ejemplo huaicos, inundaciones, aluviones, friaje, sequías, heladas, entre otros fenómenos naturales, ¿ya? Han provocado un fuerte impacto sobre la población. Cuando un fenómeno natural, muchachos, impacta sobre la población, quiere decir, provoca daño en la población, ¿ya? Daño en su economía, ¿no? Daño, por ejemplo, en sus obras materiales, etcétera. Cuando un fenómeno natural genera impacto sobre la población, ahí es que se convierte en desastre natural. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que está pasando en nuestro país? Que en la última década estos problemas se han venido presentando con mucha más frecuencia, ¿ya? Es decir, nosotros ya no esperamos pues periodos de 7 o 10 años, por ejemplo, para hablar del fenómeno del niño, ¿no? No esperamos periodos de cada 3 o 4 años, por ejemplo, para hablarnos de huaicos, de inundaciones, sino son situaciones bastante recurrentes y anualmente, sobre todo en la temporada de verano, se registran estos problemas que estamos comentando. ¿No es así? Ahora la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué lo que hace décadas atrás se presentaba, ¿no?, digamos, con un periodo de distanciamiento de más o menos 3 a 5 años, hasta un poco más, ¿por qué hoy en día pues se presentan con mucha más frecuencia, ¿no?, con periodos más cortos? Bueno, eso ocurre debido pues a que lo que está pasando a nivel de lo que es el calentamiento global está lógicamente teniendo impacto sobre nuestro país. Y acá, en esta parte del material que estamos compartiendo, ¿no?, vemos pues cuáles serían las consecuencias más notorias respecto del cambio climático en nuestro país. Recordemos que cambio climático y calentamiento global son dos conceptos vinculados. Podríamos decir que el cambio climático es consecuencia del calentamiento global, ¿correcto? No causa, sino consecuencia del calentamiento global. Y dentro de la problemática que enfrenta nuestro país, por ejemplo, podríamos mencionar este de acá, ¿no? Acá dice disminución del 40% de la superficie glaciar en los últimos 30 años. Eso es cierto, ¿no? Ocurre, chicos, que desde hace 30 años atrás, incluso un poquito más todavía, ¿no? Se dice que en los últimos 57 años, para ser más exactos, ¿no?, se ha venido observando una reducción de nuestros glaciares en nuestro país. Ustedes saben muy bien que por estar ubicados en la región ecuatorial del planeta,
deberíamos de tener pues un clima cálido, tropical, y la presencia de glaciares sería casi imposible, ¿no? Porque estamos en una zona, vuelvo a repetir, climática tropical. Pero sucede que como nuestra cordillera supera los 5.000 metros de altura, ¿no? Casi se acerca a los 7.000 metros de altitud, entonces pues es a partir de los 5.000 metros hacia arriba que vemos la formación de los glaciares. ¿No es así? Pero ocurre que en las últimas décadas estos glaciares han venido reduciéndose de una manera bastante preocupante, como por ejemplo ustedes ven aquí en estas imágenes, ¿no? Estas fotografías tomadas a comienzo de este milenio, en febrero del 2001, posteriormente el 2007, ¿no? Y en el mismo año, en octubre, nos va a revelar qué es lo que está pasando con los glaciares. Cierto es que nosotros en el Perú tenemos una gran cantidad de glaciares. Solamente hablando, por ejemplo, de lo que vendría a ser el departamento de Ancash, en el Parque Nacional del Huascarán se han contabilizado 722 glaciares. Pero sucede pues que de todos los glaciares que tenemos en el Perú, el 40% ha sufrido problemas a consecuencia del cambio climático. ¿Qué quiere decir eso? Que se ha reducido, ¿no? Se ha reducido de una manera bastante preocupante. Profesora, ¿y eso qué podría generar a la larga? Bueno, tenemos que entender que nuestros glaciares son nuestra reserva de agua para el futuro, ¿no? Si nosotros hablamos de glaciares, estamos hablando de agua dulce, ¿no es verdad? De agua continental, ¿ya? Y estas aguas continentales en estado sólido van a servir para que las generaciones que vengan más adelante, inclusive nosotros mismos, ¿no? En unos 20, 30 años, podamos pues seguir disfrutando y aprovechando este recurso hídrico para satisfacer nuestra necesidad básica, ¿no? Como es el caso de la alimentación. Pero ¿qué sucede? Como te dije hace un ratito, nuestros glaciares han venido reduciéndose. Y eso es muy preocupante. ¿Por qué? Porque si en 30 años hemos perdido el 40% de los glaciares, imagínense ustedes lo que puede suceder pues en 20 años más o 30 años más, ¿no? Entonces, esto ¿a qué nos está llevando? Pues, ¿no? A que entendamos de que mientras el calentamiento global sea un problema que venga acentuándose a nivel global, nuestra situación respecto de los glaciares, pues también va a ser afectado. Y en el futuro, no tan lejano, ¿no? La población de nuestro país también se va a ver afectada. Por ejemplo, ¿no? Algo que hace algunos meses atrás había anunciado Sedapal, que es la empresa que distribuye, ¿no es verdad?, que trata y distribuye el agua, ¿no? Para la población de la capital de nuestro país, anunciaba pues que las reservas de agua que tenía la ciudad de Lima se estaban agotando, ¿no? O sea, que cada vez nos quedamos sin agua, cada vez hay menos agua en la capital. Entonces, ¿qué es lo que han llevado a cabo? Ya bueno, de años atrás han venido construyendo proyectos de trasvase. ¿Qué son esos proyectos de trasvase? Consisten en sacar agua de lagunas que se encuentran en las alturas, en la región oriental de la cadena occidental, y no perforan la cordillera para poder trasladar, ¿no? Todo este pues, recurso hídrico hasta el río Rin e incrementar el caudal del río Rin. Pero debido a que hay tanta población en la capital y hay tanta demanda de agua, no solamente para la población, sino también para las actividades industriales, este recurso se está agotando. Entonces, una de las propuestas que estaban planteando, y creo que ya no está en ese proceso de estudio, ¿no? De investigación, es el hecho de que como Lima está obviamente, ¿no?, frente al mar, lo que se está planteando es pues que a futuro, y no muy lejano, yo no estoy hablando de 100 años, no estoy hablando de 50 años, estoy hablando de unos 20 años, ¿no? De ahí en adelante se dice pues, o probablemente menos, que vamos a tener que recurrir a las aguas del mar para que de esa manera pueda abastecerse la demanda de la población, ¿no? Parte de esa demanda de la población de la capital de nuestro país. Claro, eso implica desalinizar las aguas del mar, reducir también el problema de la contaminación de las aguas de nuestro mar, entre otros aspectos más, ¿no? Pero ya se viene trabajando al respecto. Imagínense eso, ¿por qué? Por lo que estamos comentando, ¿no? Porque el recurso hídrico se está reduciendo en nuestro país, ¿ya? Luego dice, el 67% de desastres naturales
que hemos mencionado hace un rato, como huaicos, inundaciones, deslizamientos, entre otros más, están totalmente vinculados al cambio climático, ¿no? Como les dije hace un ratito, el clima en el planeta se está tropicalizando, ¿no es así? Por lo tanto, a mayor temperatura, mayores precipitaciones, lo que incrementa pues el caudal de los ríos y con ello aumenta también el riesgo de inundaciones, de huaicos para las poblaciones. Y el gran problema es que aquí en nuestro país, por ejemplo, no se ha trabajado mucho respecto pues de prevención de riesgo, prevención de desastre. Entonces ocurre que en la capital, ¿no? Sin ir tan lejos, ¿no? A otros lugares de nuestro país, pero principalmente en la capital, que está sobrepoblada, muchachos, ¿qué sucede? ¿No? Que muchas personas viven en las laderas de los ríos, viven en las quebradas, ¿no? Viven en lo que vendrían a ser los arenales, y esas zonas pues son definitivamente muy riesgosas. ¿Qué significa vivir en las quebradas? Significa que estas personas se exponen al riesgo de sufrir a consecuencia de los huaicos. Los huaicos ocurren en las quebradas de nuestro país. Ejemplo, profesora, Chosica, ¿no? Chosica, parte de Chosica, lo que vendría a ser la zona alta de Chosica, ¿no? Está habitada. Y esos sectores no deberían estar ocupados por la población. Pero la misma municipalidad, o sea, la autoridad local, ha brindado pues todas las condiciones para que la población pueda vivir ahí. Incluso se les ha otorgado título de propiedad, ¿no? Ellos pagan sus impuestos, sus arbitrios, en un lugar, miren, en donde en realidad, según el INDECI, que es el Instituto Nacional de Defensa Civil, no debería de estar habitado. Entonces, imagínense, ¿no? Al incremento de los desastres naturales, le sumamos pues el alto nivel, ¿no?, de riesgo en la que se encuentra la población de nuestro país, ¿ya? Entonces, ahí hay mucho por trabajar en realidad, ¿no? Lo otro vendría a ser la agudización del periodo de estiaje y sequía. Profesora, ¿qué quiere decir esto de agudización de periodos de estiaje y sequía? Chicos, esto hace referencia pues a el caudal de los ríos, ¿no? Cuando yo hablo de estiaje estoy hablando de periodos de menor caudal de un río. Y cuando hablo de lo que vendría a ser, bueno, ¿no? La crecida sería el periodo de mayor caudal de los ríos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestro país? Que los ríos, miren, están incrementando su época de estiaje. Es decir, por más meses del año presentan poquísimo caudal, ¿ya? Y eso también tiene que ver con el tema, pues, del cambio climático. Y por supuesto las sequías, ¿no? También son a consecuencia de ello. Por ejemplo, muchachos, hace algunos años atrás, cuando nuestro país sufrió el impacto de lo que fue, pues, el fenómeno del Niño, mientras aquí en la costa ocurrían, ¿no?, problemas respecto de lo que vendrían a ser inundaciones, lluvias torrenciales, etcétera. Por un lado, aquí en la costa, sobre todo en la costa norte, sucedía que en el sur de nuestro país, ¿no?, los departamentos, como por ejemplo Puno y los alrededores, sufrían por problemas de sequía. Y las sequías en ese lugar, pues obviamente son muy preocupantes. ¿Por qué razón? Porque con estas sequías, muchachos, ellos alteran todo, ¿no? Todo su, digamos, su cronograma, su orden que tienen para desarrollar actividades importantes como el caso de la agricultura. ¿Ya? Entonces ahí nosotros vemos, ¿no?, que el cambio climático no solo tiene que ver con el aumento del nivel del mar, de verdad, no solo tiene que ver con el hecho pues de que se están reduciendo los glaciares y vamos a perder el agua, sino que también tiene un fuerte impacto en la economía de los países, ¿no? Y ya lo estamos viendo con un ejemplo, como es el caso de nuestro país, ¿correcto? También niveles muy altos de radiación solar, ¿no? De radiación ultravioleta, específicamente en ciudades como el caso de la ciudad de Arequipa y la ciudad de Lima también, ¿no? Ayer justamente revisaba información, ¿no?, respecto de todos estos temas y según los últimos datos, ¿no?, que vienen pues de poco más de un año atrás, ¿no?, hechos a nivel internacional, dicen que la ciudad de Lima está considerada dentro de las 20 ciudades más contaminadas que hay en el mundo. Imagínense ustedes, estamos ocupando el 8º lugar respecto de contaminación a nivel mundial. O sea, no estamos hablando a nivel de la región, a nivel de Sudamérica, no, a nivel mundial. Y a eso súmale tú, ¿no?, el alto problema que tiene respecto de la radiación ultravioleta. Entonces, definitivamente pues estamos viviendo, ¿no?, en condiciones bastante preocupantes hoy en día.
incremento de enfermedades tropicales, ¿no? Algo que también pues nos ha hecho incluso incorporar ciertos términos, ciertos conceptos en nuestro vocabulario, ¿no? Por ejemplo, hace décadas atrás, hace 30, 40 años atrás, ¿no? Era difícil escuchar, pues, aquí en la capital, en la ciudad de Lima, que hubiese brote, pues, de dengue, de chikungunya, de zika, etcétera. ¿No? De eso no se ha hablado en Lima, pero en los últimos años sí se ha hablado, ¿no? Profesora, ¿y eso a qué se debe? A la tropicalización del clima del planeta. Lo que pasa, chicos, es que estas enfermedades que estamos viendo por acá, ya vamos a activar el tintero láser. Miren, dengue, perdón, chikungunya, zika, entre otros, son enfermedades tropicales. Es decir, son enfermedades que se registran en las zonas más cálidas del planeta. ¿No? Puede ser, por ejemplo, en el caso de Centroamérica, ¿no? En el caso, por ejemplo, de nuestro país, dengue a nivel de lo que es la selva. Pero en los últimos tiempos se han registrado estos casos como el dengue aquí en la capital. Sin ir tan lejos, a comienzos de este año se registraron casos de dengue en la zona norte de Lima, en Puente Piedra, por ejemplo, ¿no? En Caraballo y en zonas aledañas. Entonces uno dice, ¿qué está pasando, no? Ahora, ¿por qué se están presentando estas enfermedades? ¿No? Como el caso del dengue, chikungunya, etc. Bueno, dicen pues que esto se debe a que, debido a que la temperatura en el planeta viene aumentando, hasta los mismos insectos, que son los que transmiten estas enfermedades, están desorientados y están empezando a invadir o desplazarse hacia otras zonas que, miren, digamos, no corresponden a su ecosistema, ¿no? Pero eso es debido a la alteración de la temperatura, ¿correcto? Inclusive se dice que a consecuencia de lo que es también la disminución de la superficie glaciar, ¿no? No solamente en nuestro país, sino el que se reduzcan los casquetes polares, que deja al descubierto, miren, que esos, ¿no?, enormes bloques de hielo, ¿no?, vayan derritiéndose, deja al descubierto bacterias que hace miles de años atrás, ¿no?, o millones de años atrás, por ejemplo, estuvieron activos en nuestro planeta, ¿no? Y al derretirse todos estos hielos, están proliferando estas bacterias que están generando enfermedades con las cuales pues definitivamente el conocimiento y la ciencia humana hoy en día no están avanzando muy rápido, que digamos, ¿no? Entonces, toda esta situación que estamos viviendo, incluso nos dicen que podría ser también generado por esto del cambio climático, ¿ya? La disminución del fitoplancton en el mar, y con ello, ¿no?, la menor disponibilidad de recursos pesqueros también tiene que ver con este tema que estamos tocando, ¿no? Y al igual que ello, pues, ¿no?, las sequías generan la sabanización de nuestros bosques tropicales, ¿no? Al igual que también la pérdida de biodiversidad y la extinción de especies, ¿no? Son situaciones que se vienen generando en nuestro país hoy en día. Ahí está, miren, tenemos por ejemplo algunas imágenes respecto, ¿no?, de lo que han venido pasando pues en el mundo entero y en el Perú. Imagínense ustedes estas imágenes preocupantes, ¿no? Y esto pues que ya nosotros, quizás ustedes un poquito más chiquitos, ¿no?, llegaron a verlo a través de los medios de comunicación. Eso corresponde, esta fotografía exactamente al año 2017, año en la que el Perú sufrió el impacto del calentamiento global, ¿no? Sobre todo de lo que es el fenómeno de lluvias torrenciales, ¿no?, deslizamientos, inundaciones, huaicos, etcétera, ¿no? Y bueno, en esta fotografía se ve pues cómo estas lluvias torrenciales que generaron a su vez, ¿no?, los desbordamientos de los ríos ocasionaron pues situaciones como esta en la que viviendas enteras hechas de material obviamente como madera, ¿no?, y otros materiales que no son, ¿no?, resistentes, terminaron siendo destruidos y terminaron arrastrando todo lo que encontraron a su paso, ¿no? Entre ellos personas, animales, etcétera, ¿no? Y esta mujer pudo sobrevivir, muchachos, pues a esa situación, ¿no? De verdad, ¿no?, se sorprende mucho el mundo entero al ver cómo de todos los escombros, ¿no?, de todo lo que habría significado para ella probablemente la muerte, se levantó y pudo sobrevivir en aquella oportunidad, ¿no? Muy bien. Profesora, ¿qué se está haciendo al respecto? ¿No? ¿Cuáles son las soluciones que se están planteando en estos tiempos? Bueno, como tú ya sabes, y lo habíamos comentado en la clase anterior,
¿no? Algo que ha venido ocurriendo desde el año 97 en adelante es pues plantear soluciones para reducir el impacto del cambio climático, ¿no es verdad? Dentro de ellos, por ejemplo, con el protocolo de Kioto, sabemos nosotros que se va a plantear reducir la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? 6 que están acá, ¿no? Dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, los EPC, ¿no es verdad? Pero de todos ellos, quizás se puso bastante énfasis en lo que concierne al dióxido de carbono, pues ya que este representa el 85% del total de gases de efecto invernadero. ¿No es así? Pero ¿qué sucede? Sucede pues que a pesar de que el protocolo de Kioto se firmó en el año 97 en Japón y entró en vigencia en el año 2005, hasta hoy, miren, estamos hablando de 2005, estamos en 2021, han pasado 16 años, no es así, casi 16 años, y es muy poco lo que se ha avanzado respecto de, pues, reducir el impacto del cambio climático. Todo lo contrario, lo que viene ocurriendo es que hoy en día dicen que se está llevando a cabo una mayor emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, por esa misma razón es que se han planteado pues diversas soluciones, ¿no? Y que se, digamos, ¿no? Con el tiempo se vienen incrementando, ¿no? Todo respaldo. Por ejemplo, una de las cosas que nos dicen hoy en día es que no solo las primeras potencias son responsables del problema del cambio climático, sino que también los países en vías de desarrollo, ¿ya? Y que por lo tanto todos deberían de sumarse a el esfuerzo, pues, de luchar para reducir el problema del impacto que generaría el cambio climático. Y dentro de ellos, por ejemplo, pues, eh, podríamos hablar del uso de energías limpias. No sé si tú has oído hablar sobre las energías limpias. El hacer uso, por ejemplo, ¿no? de la energía solar para generar electricidad, que es una realidad concreta, ¿no? De repente hace algunas décadas atrás esto era quizás considerado como algo solo concebible pues en países del primer mundo, pero hoy en día se aplican en diferentes lugares, inclusive en nuestro país. No es así, no sé si tú lo sabes. Y una buena noticia, chicos, de repente para todos nosotros es que estos paneles solares, ustedes están viendo por acá, que hace años atrás costaban pues un montón de dinero, sus costos se han reducido. Y al reducirse, obviamente, se hace más accesible pues a la población. Y en lugares en donde hay bastante radiación solar, podría ser aprovechado para poder generar energía eléctrica y de esa manera reducir el problema del calentamiento global. Profesora, pero ¿qué tiene que ver la electricidad con el calentamiento global? Lo que pasa, chicos, es que la energía eléctrica que nosotros usamos es producida en las centrales hidroeléctricas. Y las centrales hidroeléctricas necesitan combustible fósil para poder funcionar. Entonces generan un alto nivel de contaminación. ¿No es así? Mientras que esta no, pues, ¿no? Tú tienes un panel, la colocas en una zona abierta, ¿no es verdad? Se va a generar, pues, energía a través del aprovechamiento de la radiación solar y esto no contamina. ¿No es verdad? El otro, pues la otra forma de generar energía eléctrica también es a través de la fuerza eólica, es decir, de la fuerza de los vientos, que también podría ser aprovechada. ¿Ya, muchachos? Entonces aquí tenemos pues dos formas importantes de poder, digamos, nosotros, ¿no? Sumarnos a reducir el problema del impacto o el calentamiento global. La grabación. Bien, entonces estábamos hablando, ¿no? Respecto de lo que son las medidas que se están planteando, ¿no? Acerca de el, la búsqueda de soluciones, ¿no? Del calentamiento global y el impacto, ¿no? Que tiene el cambio climático. Y habíamos señalado que una de estas soluciones tenía que ver pues con el protocolo de Kioto, ¿no es verdad? Y las propuestas que se habían señalado. Pero lo otro, por ejemplo, que tiene un poco más de tiempo y que había sido planteado como una solución, habría sido pues la firma del protocolo en Montreal. El protocolo de Montreal se firma en el año 87 en Canadá y el protocolo de Montreal tiene como planteamiento principal eh, lograr reducir la emisión de los CFC, que son los gases clorados o gases fluorocarbonos, que están afectando fuertemente a la capa de ozono, ¿no? Desde la década del 90 en adelante se ha venido trabajando al respecto y si bien es cierto, se ha reducido el tamaño de la capa de ozono,
todavía, ¿no?, la contaminación que generan estos CFC sigue siendo pues un problema a nivel global, ¿no? Porque el hecho de que haya mayor radiación ultravioleta está afectando pues a una serie de especies que hay en el planeta, ¿no? Dentro de ellos pues las especies marinas, al igual que ello también genera pues problemas de salud para la población humana, provocando, por ejemplo, enfermedades como el cáncer de piel, ceguera, entre otras situaciones. ¿Ya? Pero al menos si habláramos, ¿no?, de el protocolo de Kioto y el protocolo de Montreal y los comparáramos, diríamos pues que aquel que ha logrado resultados un poquito más exitosos, digamos así, ¿no?, sería el protocolo de Montreal, ¿no?, porque se ha logrado reducir la emisión de CFC. Lo mismo no podríamos decir respecto del protocolo de Kioto, cuya vigencia concluyó en el año 2012, ¿ya? Pero hacia el año 2012 se vuelven a reunir las naciones y van a extender la vigencia del protocolo de Kioto hasta el año 2020, que fue el año pasado, ¿no es verdad? Aún así, extendiendo, ¿no?, las propuestas del protocolo de Kioto, muy poco se ha logrado avanzar. Y es por eso que en el año 2015, en una de las reuniones llevadas a cabo, porque anualmente se reúnen, ¿ya? Ocurre que en París se lleva a cabo la firma de un acuerdo que se conoce como el Acuerdo de París, ¿ya? Y miren, va a ser un documento importante que va a plantear medidas para reducir la emisión de los gases de efecto invernadero, sí, pero también, miren, propone otro tipo de soluciones, ¿ya? Veamos por aquí. Dice, mitigar, quiere decir, ¿no?, reducir, ¿no? Y también plantea la adaptación y la resiliencia, ¿ya?, de la población a los cambios que se están generando a raíz del calentamiento global. ¿Cómo es eso de la adaptación y la resiliencia? Quiere decir que el cambio climático es una realidad, ¿no es verdad? Y nosotros tenemos que adaptarnos a ello. ¿Ya? Tenemos que buscar alternativas para poder enfrentar este problema, ¿no es verdad? De lo contrario, si el ser humano no es capaz de adaptarse, pues obviamente van a generarse, digamos, problemáticas mucho más graves todavía, ¿no? Una manera de poder adaptarnos, ¿no?, de ser resilientes, por ejemplo, a esta situación, es lo que comentábamos hace un rato, ¿no? Cada vez hacer, pues, un mayor uso de las energías limpias. Al igual que ello también, por ejemplo, ¿no?, llevar a cabo lo que vendría a ser el reforzamiento de lo que es, pues, la reutilización de materiales, el reciclaje, que de cierta forma ayuda, creo yo. Pero, chicos, la principal responsabilidad está ligada a la actividad industrial. Si las industrias en el mundo siguen utilizando combustible fósil, no va a haber forma de reducir la emisión de CO2. Entonces, este Acuerdo de París nos dice, esa es la realidad. O sea, la industria existe, ¿no? Y hasta que podamos, pues, sustituir los combustibles fósiles por otro tipo de energías, todavía va a seguir calentándose el planeta. Y por lo tanto tenemos que buscar, ¿no?, algunas propuestas de solución. Y aquí están, miren, algunas de estas, ¿no? Por ejemplo, miren lo que nos señala, ¿no?, a través del Acuerdo de París del año 2015. Dice, mantener el incremento de la temperatura muy por debajo de los 2 grados. O sea, la temperatura está aumentando. Profesor, ¿en cuánto ha aumentado? 0,6 grados. Y nos dicen que para el año 2100, ¿ya? 2100, la temperatura podría aumentar, ¿ya?, por encima de los 2 grados. Por encima de los 2 grados. Ahora, ¿qué nos propone el Acuerdo de París? Que debemos evitar que la temperatura suba más de 2 grados, ¿no? Que la temperatura se mantenga, dicen, por debajo de los 2 grados de incremento, ¿ya? Y que, es más, ¿no?, si es posible, se mantenga la temperatura para el año 2100 con un incremento de solo 1,5 grados centígrados.
¿no? Entonces, ¿qué pasaría si la temperatura de aquí al 2100 aumenta a 1,5 grados? Porque ahorita, hasta ahorita está en 0,6. ¿Qué pasaría si aumentara a 1,5 grados? Bueno, nos dirían, eh, van a haber más impactos que hoy en día, ¿no? Va a haber más desastres naturales, ¿no? Va a aumentar el nivel del mar porque va a haber más, ¿no? Desglaciación, sí, pero peor sería, nos dicen, si la temperatura subiera por encima de los 2 grados. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos plantea el Acuerdo de París? Que tenemos que encaminarnos, ¿no? A lograr, ¿no? A conseguir que la temperatura de aquí a 80 años suba solo 1, hasta 1,5. O sea, ese es nuestro reto. O sea, ya no nos dicen, ya vamos a reducir, ¿no? El calentamiento global, ¿no? Ya vamos a evitar, ¿no? Que siga aumentando. No, ya no. Nos dicen, la temperatura va a subir, pero nuestro trabajo es que solo suba hasta 1,5 grados. ¿Que va a haber impacto? Va a haber impacto. ¿Que va a haber gente afectada? Va a haber gente afectada. Pero lo que hay que evitar es que más gente de lo que ya se va a afectar se pueda ver dañada a consecuencia del calentamiento global. ¿Ya? Ahora dice, incrementar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático, impulsando un desarrollo resiliente, dice, y con bajas emisiones de carbono, ¿no? Ahora, eso lo que les comentaba hace un rato y vuelvo nuevamente a repetir, ¿no? Utilizando, por ejemplo, energías limpias. Yo los invito a ustedes a que entren a YouTube, a Internet, de verdad, y busquen información acerca de ciudades que usan energías limpias hoy en día en el mundo entero. Y se van a sorprender cómo en otras partes del mundo la realidad es diferente. Por ejemplo, en ciudades como Sydney, que forman parte de Australia, se utilizan mucho los paneles solares. ¿No? Y ahí, pues, o sea, ya se ha concientizado totalmente a la población, ¿no? De que se tiene, ¿no? De que se tiene, pues, que lograr reducir dicha emisión. ¿Ya? Entonces, aquí en el país, lógicamente, hay todo un trabajo largo por hacer, ¿no? Dice, se reconoce el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Que si bien es cierto, la actividad industrial es la principal responsable, pues ocurre pues que otras actividades como la agricultura, la minería, también generan contaminación, también generan el problema del calentamiento global. Por lo tanto, todos los países del mundo son responsables de esta situación. Eso es lo que nos dice, ¿no? Uh, esta parte, ¿no? Del Acuerdo de París, ¿no? Luego nos dicen que todos los países anual, cada 5 años, ¿no? Tienen que presentar contribuciones para poder mitigar el problema del calentamiento global, económicas inclusive, ¿no? Sobre todo los países del primer mundo, ¿no? Y bueno, ¿no? Nos hablan de otras medidas que definitivamente, muchachos, pues esperemos, ¿no? Que cale hondamente en la población mundial, sobre todo en los gobiernos. Por eso es que hoy en día es importante que nuestro país tenga un gobierno que asuma su responsabilidad con el medio ambiente, ¿no? Ya ese cuento, ¿no? De que la minería, que la agroexportación es fundamental porque genera riqueza para el país, eso ya no es suficiente, porque a lo que nos vamos a enfrentar más adelante son a situaciones muy complejas y por lo tanto aquellos que asuman el gobierno de nuestro país tienen también que ser responsables, ¿no? Y tienen que desarrollar un gobierno, digamos, ecoamigable, quiere decir responsables con el medio ambiente, porque si seguimos destruyendo nuestros recursos naturales, más adelante pues no vamos a tener, ¿no? Recursos que aprovechar para satisfacer ni siquiera nuestras necesidades básicas. ¿Ya? Entonces, es así como nosotros pues estamos viendo, ¿no? La situación respecto de lo que concierne pues al calentamiento global y al Perú.